el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios de Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible, con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Escuchemos este interesante tema. Quisiera hablarles de la formación de la iglesia. Tomando en cuenta esto que estamos viendo, la formación de la iglesia tiene necesariamente que ser la formación no de una entidad religiosa, amado hermano. Una entidad que se divida en ministros dedicados y laicos. No, sino que una casa, un lugar en donde haya verdaderamente comunión, en donde nos conozcamos, en donde podamos entrelazarnos, en donde podamos conocernos y sobre todo donde podamos soportarnos. Porque sin lugar a dudas, cuando uno empieza a acercarse a la gente, le empieza a descubrir sus pies de barro. Y hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice: ¿quieres saber cómo es aquel? Viví con él. Ya cuando uno vive con él se da cuenta que es desordenado, que deja la ropa interior tirada, que tiene magapa, es decir, mal aliento, golpe de ala y pie de atleta. Entonces uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas bien feas. Y entonces se empieza a dar cuenta si verdaderamente hay amor, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, de errores, de pecados, de fallas. Entonces cuando uno conoce los errores de otra persona y los sobrelleva o los cubre, quiere decir que uno ha estado siendo perfeccionado en el amor. Y no necesariamente que al otro se le quitaron los errores, porque nosotros no podemos cambiar a nuestra, por decirlo así, contraparte, o a nuestro complemento, o a nuestros hijos. Los tenemos que formar, pero realmente Dios es el que se va encargando, y así es en la iglesia también. Pero como en la casa, para que un hogar sea formado adecuadamente, tienen que haber sido formados los esposos. Si el núcleo familiar, el cual es esposo y esposa, el matrimonio, uno de los dos tiene traumas severos de su niñez, va a ser un poco difícil que pueda ministrar adecuadamente a sus hijos si antes no es ministrado él y si no es liberado él. Pues lo mismo, si vamos a traer ese modelo de la casa para la iglesia, aquí nos ponen a ministrar a nosotros a 5 ministerios. Y nosotros tenemos que ser moldeados por Dios, porque si no, no vamos a poder darles al pueblo lo que necesitan. Entonces, para la formación de la iglesia se necesita que hayan sido formados los ministros. Y dentro de ello yo quiero recordarle, espigar esto y después continuar en algunos nuevos conceptos de cómo en el Antiguo Testamento se nota que hay 5 cosas que fueron hechas, formadas, procesadas a martillazos. Lo que pasa es que la Biblia no dice qué clase de martillo se utilizó. En algún caso tuvo que haber sido un martillo de orfebre. Por ejemplo, cuando se hizo el efod, no pudo haber sido una almágana o almédana, como le dicen en otros países, o almádana también, sino que tuvo que haber sido un martillo finito para hacer el efod, porque eran líneas de oro. Y fueron 5 las cosas que se hicieron, que no voy a redundar porque hemos platicado hace años, pero lo hemos platicado. Los querubines de oro fueron hechos a martillazos, que significan a los apóstoles que cubren. El candelero de oro fue hecho a martillazos, que significa los maestros, que tiene 66 frutos y dan 66 frutos, que son los 66 libros de la Biblia, e iluminan hacia adelante, es decir, ponen la luz hacia donde estaban los panes de la proposición,
Es una figura extraordinaria y no me quiero detener mucho en eso, pero fueron hechos a martillazos también. El efod de oro, que son los profetas que entraban al lugar santísimo y que en el efod lo llevaban en el pecho, en el corazón, sobre los hombros. Responsabilidad quiere decir hombros. Fue hecho con ese martillo de orfebre que yo le estaba diciendo, pero fue hecho a martillazos. Y martillazo significa golpe, y golpe significa dolor. Y los números 10:2, las trompetas de plata, que son los pastores, que cuando los pastores, es decir, las trompetas sonaban, convocaban a la multitud, y los pastores, uno de los poderes que tienen es el poder de convocatoria. Pero antes de tener el poder de convocatoria, tuvieron que haber sido hechos a martillazos. Les tuvieron que haber pasado el martillo. Y luego, números 16:39, la cubierta del altar de bronce. Se recuerda los incensarios de bronce. Cuando cayó el fuego, el Señor fulminó a unas personas que se habían rebelado contra Moisés, pero como eran herramientas dedicadas al servicio de Dios, no las quitaron del servicio de Dios, sino que las trajeron y a martillazos las pegaron al altar de bronce. Entonces esos son los evangelistas, porque están en la puerta diciéndole a la gente, ¿verdad?, que venga, pero fueron hechos a martillazos. Entonces el punto central no es los 5 ministerios estos, sino que fueron hechos a martillazos. Y esto quiere decir que como el pastor, las ovejas. Entonces, si nosotros los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tuvimos que ser formados a martillazos, era porque teníamos que ser una especie de ejemplo, una senda a seguir, que la iglesia, la novia, la que se va a presentar delante del Señor, tiene que ser formada también a martillazos. Así que no sé si todavía está tiempo, antes de que le mencione el primer martillazo, ¿verdad? De decir si quiere o no. ¿Cuántos quieren ser formados? Por el Señor, desde luego, ¿verdad? Mire, si usted no es formado por el Señor, va a ser deformado por el enemigo. Así que más le vale. Esto es más o menos como cuando uno se va a bañar con agua fría, hermano. ¿A cuánto les toca bañarse con agua fría aquí? Son bastantes, ¿verdad? Mire, uno llega, yo me baño con agua fría también. Aquí, en mi oficina. En mi casa no. En mi casa hasta es mi momento de oración, cuando usted tiro ahí mi alfombrita y me pongo a orar, y el agua caliente y orando, para no dormirme. Pero con agua fría no puedo orar. Yo me pongo delante de la ducha, Padre, en el nombre de Jesús. Ya después del primer, ya como que uno vuelve. Usted sabe lo que yo estoy hablando, sobre todo si le toca bañarse con agua fría. Pues así es esto. Que venga, usted tiene que decir, que venga el primer martillazo, no hay problema, que me empiece a formar, hasta que se empiece a ver el primer fruto precioso en el candelero de oro, y se empiece a ver cómo sale la flor, el botón y el fruto, pero que se miren frutos en mi vida, aunque tenga que venir el martillazo. Pues muchos cristianos le temen al sufrimiento, le temen al agua fría, pues, por decirlo en el ejemplo que estaba poniendo. Pero usted no, ¿verdad que no? ¿O usted es de pare de sufrir? Reprendo en el nombre de Jesús, ¿eh? Es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino. Pero la masa de gente lo único que quiere es una comodidad asombrosa, y de todos modos va a sufrir después. Pero ese es otro punto, ese es otro rollo. Entonces yo quiero hablarle a usted que existen varios martillos. Así como existen varios clavos, ¿verdad? También existen varios martillos. Y los martillos que Dios utiliza para la formación de los ministros y de la iglesia
El primero tendría que ser llamado Maquebeth. Yo lo puse aquí en hebreo, no porque yo hable hebreo, ni porque usted tampoco hable hebreo, sino para que usted distinga las figuras que son diferentes unas de otras. Y se dé cuenta que no me lo estoy cuenteando. Maquebeth aparece en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Entonces dentro de nuestra formación, nosotros tenemos que matar a Sísara. Porque ese fue el cuate que mataron acá. Y Sísara quiere decir campo de batalla. Mire, lo que le estoy tratando de decir es, nosotros tendríamos que matar los campos de batalla en nuestra mente y en nuestros hogares. Le voy a aterrizar más la idea. Déjeme aterrizarla, por favor. ¿Algún problema o algún tema que causa problemas en su casa? No, no hay ni uno. ¿Cuál? El dinero, dijeron por allá. La palabra, dijo el hermano, seguramente no son convertidos todos, y entonces cada vez que ella dice, entonces en el nombre del Señor, ¿qué Señor? Gracias Señor por los alimentos, ¿qué? Si no trabajo no como. Entonces puede ser que ese sea un campo de batalla. Y mire, le voy a decir algo. A veces uno le huye al campo de batalla. Yo he tenido oportunidad de ministrar a muchas gentes, ya después de tantos años de estar en este fluir tan hermoso que es la iglesia del Señor Jesucristo, y he oído de todo, hermano. Y una vez un hermano me dijo, mira hermano, me dijo, la verdad es que mi mujer no se sujeta. Pero cada vez que yo trato de que se sujete o que de hablarle de eso, tengo problemas. Entonces mejor ya la dejé así, mejor me sujeté yo. Entonces yo, para ya no tener problemas y vivir en paz, hermano, mejor ya la dejé. Ya que ella haga lo que quiera y que haga conmigo lo que quiera. Pero eso no podía ser así. Ese campo de batalla tenía que haber sido clavado a tierra con un martillo, hermano. Y es un martillo que estaba en la tienda. Es un martillo que seguramente se utilizó. Es un martillo que seguramente se utilizó para clavar las estacas cuando se estaba haciendo la tienda de campaña. ¿Alguno de ustedes ha armado tienda de campaña alguna vez en su vida? A nosotros nos tocaba armar tiendas de campaña cuando íbamos a nuestros retiros. No hacíamos los retiros en el Hotel Dorado, ni los hacíamos en el gimnasio. Los hacíamos a campo descubierto, hermano. Allá en San Raimundo habían unas letrinas bien bonitas, olorosas. Y teníamos nosotros que ir a poner nuestras carpas. Nos tocaba hacer turnos, hermano, aleluya. Nos tocaba hacer turnos a las 3 de la mañana. Me recogió por nuevo, como era nuevo. Entonces ahí me dejaban el peor turno, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana, hermano Sergio, ya uno todo totoreco se levantaba, hermano, para ir disque a cuidar. Pero nos tocaba hacer nuestras tiendas de campaña, nos tocaba irlas y ponerlas. O sea que más o menos le atino a cómo se hace una tienda de campaña, cómo se levanta por lo menos. Y la estaca, el lazo y el martillo son fundamentales, pues esto es figura de una casa. Por eso en Isaías 54, cuando dice que había que reforzar las estacas, que había que alargar las cuerdas, que había que ensanchar la tienda, eso tenía mucho que ver con el martillo y la estaca. Tú tienes que tener un martillo de esta índole, Maquebeth, para matar
los campos de batalla y un día se van a quedar clavados por siempre en tu tienda y ya no vas a tener que estar peleando con tu gente, hermano. No sé si lo anhelas, pero es que ha de ser horroroso tener toda la vida el mismo problema y el mismo problema y el mismo problema y el mismo problema. Ay, Dios mío, por eso es que mucha gente se separa. ¿Cuántos quieren vivir juntos por siempre? No muchos, pero está bien, no hay problema. Si tú quieres lograr esos ancianitos, ¿verdad? Que hermano, quiero por favor que ore por mí por mis 75 años de matrimonio. Ay, ¿cómo así? 75 matrimonios. No, 75 años. Vaya, véngase pues. Y dice, mejor ore usted por mí, ¿verdad? Porque Dios mío, si usted ha permanecido tanto tiempo, tuvo que haber encontrado un secreto. Si los dos son felices, porque hay mucha gente sí permanece mucho tiempo juntos, pero uno de los dos es infeliz. Generalmente en nuestra cultura es la mujer que se tiene que aguantar durante años, y como le dijeron, no mija, vos te tenés que quedar ahí en la casa, tenés que soportar, tenés que tolerar, y que tiene que tolerar 20 años de sacrificio, ¿verdad? Ahí sí que como fueran 10 minutos bajo el agua, una desesperación horrorosa. Imagínense 10 minutos bajo el agua, hermano. Y mucha gente así está viviendo, pero puede dejar de vivir así si consigue el martillo Maquebet, que la Biblia dice más o menos cómo es, porque este mismo martillo en el capítulo 5, cuando Débora está cantando, le dice de otra manera, le dice Jalmud, y este es el martillo que nos va formando, hermano. Mire, Jalmud en Jueces 5:26 dice, extendió ella la mano hacia la estaca, pero ahora ya nos explica de qué se trata, y su diestra hacia el martillo de trabajadores. O sea que no era cualquier martillo, era un martillo que, fíjese que yo quería conseguir una foto de martillos, y yo puse en internet, ¿verdad? Me metí, martillo, imágenes, o hammer, images, you know. Y entonces me aparecieron un montón de martillos. Me apareció, pero Dios mío, porque yo quería enseñarle a usted con eso. Me aparecieron, pero todos martillos, no, vendo martillo, no sé cuánto, vendo martillo. Y me llamó la atención un martillo que está sobre un yunque. Pero ya no me dio tiempo para traérselo, porque el martillo está todo, parece puro pocillo de preso, hermano. Porque ha sido un martillo que ha estado en manos de un trabajador. No lo han tenido como un ornamento, no lo han tenido como un símbolo, no está tan bien formado como la hoz y el martillo. No. Ha sido un martillo que ha sido utilizado. Esto lo que nos habla es de que nosotros, amados hermanos, tenemos necesariamente que trabajar en esta situación, en la formación de nosotros mismos. Usted no se puede quedar como está. Mire, hasta la doctora Rigoberta Menchú dice que es autodidacta. Así que ella se ha ido formando a martillazos. Y a veces nosotros menospreciamos el trabajo que puede hacer alguien de esa manera y decir, no, fulano de tal, no, si yo lo conocí, y no es este el carpintero, el hijo de José. Sí, pero ¿cuánto se había metido con Dios? Yo conozco mucha gente que me conoció a mí cuando yo no era ni siquiera, no servían ni siquiera en el diaconado en la iglesia, y ellos ya tal vez eran jefe de obreros, supervisor de obreros, y toda la cosa. Entonces ahora cuando se le habla de mí, ¿quién? El apóstol Sergio, el doctor Sergio, doctor, apóstol, ya ese yo lo conocí cuando acababa de llegar a la iglesia, me lo han dicho. Alguien me dijo una vez, yo lo conocí a usted cuando llegaba con el único suéter que tenía. La mera verdad, solo tenía un suéter. Pero no es por nada, es que a mí no me daba frío. No me daba frío.
frío y no me gusta andar con suéter. Tenía mi suéter cafecito que era como de pelitos, hermano, y ese era el que yo cargaba, parecía toalla, el suéter. Pero como los hermanos llegan a buscar buscar a Dios, perdón. Pero hay que ver cómo está el martillo. Es como aquel lío, ¿verdad? Aquel cuate que ya le dije yo la última vez que le prediqué acá, aquel cuate que llegó con el ojo morado a la casa. Y el papá le dijo, ¿qué gente pegó? Vieras cómo quedó el otro. Por lo menos los puños del otro, vieras cómo quedaron, ¿verdad? Pues, hermano, el martillo que me ha formado no es de ornamento. Han pasado los años, claro que sí, pero no solo me han salido canas ni arrugas, ni se me ha caído el pelo solamente. Algo bueno tiene que haber pasado en mi vida después de tantos martillazos y martillazos y martillazos. Y eso significa formación, trabajo. Tú tienes que trabajar en ti mismo. No te puedes quedar como estás. En ningún ámbito de tu vida tienes que avanzar. No te puedes quedar. Te graduaste y sacaste tu diploma de tercero. No te quedes ahí. Métete en una carrera técnica. Hermanos, que tengo 2 hijos que mantener. Bueno, ¿para qué se metió en líos? Pero de todas maneras, no te quedes ahí. Te graduaste de perito contador, métete a la universidad, saca tu universidad, termina tu carrera. Y ahorita te estoy hablando de algo aquí terrenal, pero esto es por poner un ejemplo de que nosotros tenemos que avanzar, evolucionar, 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 evolucionar y ser mejor cada día. Ese es el martillo de los trabajadores que va a ir formando tu vida y tus hijos lo van a ver y se les va a quedar plasmado en su mente. Amén. Mire, el ejemplo que ustedes miren en sus padres les va a quedar plasmado, impregnado en su mente y va a ser un ejemplo para ustedes. Yo a veces aquí me pongo a platicar con mi mujer. A mí como me gusta que ella me cuente cosas de cuando yo no la conocía y era pequeñita. Y le digo, y contame. Y entonces me contaba dónde nació, cómo se llamaba el lugar donde nació y toda la cosa. Y a veces me dice, mi mamá se ponía a hacer muñecas. Así me has contado, como de trapo, ¿verdad? Muñecas de trapo. Y a vos te ponía a hacer algo. ¿Qué te ponía a hacer? Y vos, Chiricita, ¿qué te ponía a hacer? No, así no, así. ¿Qué te ponía a hacer? O sea, ella las cosía y te las daba y entonces vos les dabas vuelta y entonces ya se rellenaban de algodón y a la par de su mamá y rellenándola de algodón y toda la cosa, porque después las iba a vender, porque después era para el cuscún. Pero ese ejemplo no se le borra a ella. A mí no se me borra el ejemplo de mi padre en la escuela de comercio. Yo ya siendo un muchachito que con el camino en medio y a saber dónde me consiguieron un tacuche, hermano, y él graduándose de perito contador en la nocturna. No se me borra el ejemplo de mi apóstol, que con oxígeno nos mandaba a llamar para seguirnos dando discipulados. Y con enfermera a la par, decía, solo 10 minutos, decía la enfermera. Pues 10 minutos y empezaba él que ni podía hablar ya. Entonces, la Biblia dice, no deja de hablar. Entonces, mire hermano, has visto la mano del diligente, delante de los reyes estará. Así que yo no quiero haraganotes. Bueno, sí, vengan haraganes, por favor, y les vamos a cambiar la manera de pensar. Vengan, 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 vengan. Aquí los vamos a poner, mire.
bendito sea el nombre del Señor. Dios me ha dado hijos biológicos y espirituales que les gusta chambearme. Mire, el último mes, primero estaba ahí el retiro de matrimonios, ¿verdad? Y los hermanos corriendo iban, venían, se iban para allá y por acá. Terminó, gracias a Dios salió. Y el retiro de jóvenes, y que iban y venían y regresaban y venían. Y los de sonido que iban y venían, y los de video que hacían que iban por allá. Y después la vigilia, hermano. 3 días se tardaron en armar el sonido, 3 días. Y cuando se terminó la vigilia, el domingo ya nos tocaba la Santa Cena. Se tuvieron que idear cosas. Los de video mejor mandaron a hacer una como cabina, en donde tienen todos sus rollos ahí y solo lo enganchan a un pick-up y se lo llevan mejor, porque tenían que armar y desarmar, armar y desarmar, armar y desarmar. Y entonces yo los miro trabajar y digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces sí me da un poquito de cargo de conciencia, pero como yo también estoy chambeando. Yo también estoy chambeando. Yo vine, ayer terminé de predicar en El Salvador a mediodía y me vine hecho la cochinilla loca para estar predicando aquí otra vez. Estoy trabajando. Y si vemos, la Biblia dice, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Entonces trabaje en su formación. A puro martillazo, martillo de trabajadores. ¡Pam! Que el martillo quede golpeado de tanto trabajo. Que se note que no es un ornamento. Trabaje. Ageo capítulo 1 dice, en la Biblia Dios habla hoy, pueblo mío, no temas, trabaja, porque yo estoy contigo. No me venga que las cosas están difíciles. Ay, hermano, viera que no hay ventas. Usted vaya y fájese. Dios está con usted. Y trabaje en su formación también. Por favor. Yo quiero que usted salga adelante. A mí, yo desafortunadamente, y me tengo que disculpar desde el púlpito, hermano, desafortunadamente no puedo asistir a todas las graduaciones que me invitan. Si mucho asisto a una en el año. Si mucho. Como tampoco asisto a todos los cumpleaños, ¿verdad? Ni a todos los funerales. Si no, ¿de qué le predico a usted? Pero cómo me llena de satisfacción cuando me mandan una tarjetita que dice que está el sello de una universidad ahí, fulano de tal se está graduando. Aleluya, digo yo, qué bueno se está graduando este cuate. ¿Y quién es este? Es el hermano fulano de tal. A veces no muchito me doy cuenta quién es. Sáqueme la ficha porque las fichas sí no las olvido, los nombres sí, pero la cara no. Sáqueme la ficha donde está la ficha del hermano. Y le miro y por cierto que sería bueno que fuera renovando sus fotos, porque hay unas, hermano, que le tengo que meter a un programa de computación para que empiece a ver cómo se miraría 20 años después, ¿verdad? Sí lo conozco. Y qué alegría me da, hermano. Sígase formando. Martillo de trabajadores. Bueno, pero sigamos acá rápidamente. Existe otro martillo impresionante que la Biblia lo describe con la palabra así, patish. Y este martillo, hermano, lo describe la Biblia. Jeremías 23:29, cuando dice, no es mi palabra como el fuego, como fuego, declara el Señor, y como patish que despedaza la roca.
Entonces, mire, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que ser formados: Biblia. Biblia y Biblia. Perdone, porque yo sé que ya se lo dije el domingo pasado, pero vuelvo otra vez a la carga. Usted se tiene que enamorar de la palabra, usted se tiene que enamorar de la Biblia, hermano. Usted no puede cargar la Biblia de desodorante debajo del brazo, usted tiene que leerla. La Biblia no es desodorante. Y no la puede tener como un ornamento. Yo miro gente, hermano, que hasta para tomarse fotos tienen una librera llena de Biblias así en la parte de atrás de su escritorio, y le toman la foto, ¡plá! Y ahí aparece, y toda la gente dirá: oh, es cecia de leer la Biblia, y no sabe ni dónde queda San Juan 3:16. Esa es una de las cosas que yo admiré también de mi padre espiritual, hermano. A mí me mandaban a traerlo, a veces me tocaba el privilegio de irlo a traer, porque él no muchito le gustaba manejar, y cuando manejaba era un atentado. Con todo respeto, hermano, pero sí era un atentado. Nunca chocó porque el Señor estaba con él. Ahí sí, como dice la Biblia, y el Señor estaba con él. Porque era un atentado, hermano. Entonces los hermanos, ya cuando le empezaron a cuidar un poco más, y a cuidar y una vez lo quisieron secuestrar también, ya llegando a la iglesia, y no se lo pudieron llevar. Entonces dijeron: no, que no maneje, que lo manden a traer. Y entonces lo mandaron a traer, y ahí andaba su servidor también, de chute, chofer. Me recuerdo que un día llegué a su casa, y entonces no estaba listo, y entonces me dijeron: dice que lo espere en su estudio. El estudio estaba no como todas las casas tradicionales que hacen ahora, que está metido dentro de la casa, sino que afuerita. Y después seguía la casa, entonces me quedé ahí. Y había una librera, hermano, sinceramente como con unas 100 Biblias, pero llena la verdad. Y entonces yo dije: alá, ¿será que el doctor lee todas estas? Dije yo. Y agarré la última aquí, subrayada toda, la guardé. Pero puede ser que esta no, dije yo, y agarré, subrayada toda. A la mitad si lo agarro, dije yo, subrayada toda. Yo no sé si le pagaba a alguien para que subrayara la Biblia así. Seguramente no. Entonces el hombre amaba la palabra. Claro, yo entiendo, hermano, que eso tiene que ser en un ministro, y sobre todo un ministerio de ese tamaño. Pero yo no estoy diciendo que lea 100 Biblias y las subraye todas, pero por lo menos el Nuevo Testamento, ese que le regalaron los Gedeones, que es de este tamaño, por lo menos, hermano, ese, subráyelo, léalo pues, aunque no lo subraye. ¿Cuánto lee la Biblia? A diario. ¿Cuántas veces come al día? Dicen que mientras más coma uno, así, no mucho, pero si come espaciadito, dicen así que dentro de 2 horas, y dentro de 2 horas y poquito, uno adelgaza, dicen. O sea que hay gente que sí come 6, 8 veces al día. Poquito, puchito por puchito, pero le va entrando. Bueno, así dicen. Yo no soy dietista, ni nutricionista, ni nada por el estilo. Solo le cuento las cosas que oigo. Pero la Biblia, sinceramente, póngase la mano en la conciencia, hermano. No para contestarme aquí, quedar bien conmigo, porque al final de cuentas, ¿eso de qué le sirve? Ni siquiera para quedar bien con Dios, hermano, porque Dios, sinceramente, Dios no gana nada si usted lee la Biblia. El que gana es usted. Sino que analícelo para su interior. Usted lee la Biblia, es su libro preferido. Aunque sea un versículo, hermano. Aunque sea un versículo que
¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Y ahí se le empieza a dar vueltas a usted todo. Entonces la palabra es fuego, la palabra es martillo. Pero dicen que también es espada. Pero dicen que es leche. Y que purificó a la iglesia por el agua de la palabra. Entonces también es agua. Y dice de Deuteronomio 32 que es rocío. Y que es lluvia. Entonces ya tenemos 7. Pero también dice la Biblia que es pan y que es trigo y que es grano y que es cebada. Hermano. Entonces, y ahí se quedó solo usted con ese versículo. Esa cosa de leer la Biblia en un año, yo no estoy de acuerdo con eso. Ya como que fuera chance, va. Y ahora 25 capítulos. ¿Cuánto se leyó? 38 capítulos. ¿Y cuánto se quedó? Ni uno. Mejor lea un versículo y que se le quede. Aleluya. Que se le haga rema. Dice amén. Bueno, hoy todos los que estamos aquí podemos decir que ya leímos la Biblia. Mírela. ¿No es Biblia eso? Léala pues, le voy a dejar lugar a que se deleite. O sea que cuando, fíjese qué tremendo, cuando dice Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, no necesariamente está hablando de bautismo de sufrimiento, aunque también, pero también puede estar hablando de bautismo en la palabra, porque su palabra es fuego. Entonces me va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, la palabra. Pero entonces aquí, hermano, y aquí se puede sacar un montón de mensajes si usted lo mira de esa manera, porque usted se puede decir, entonces esto quiere decir que como hay fuego del diablo y hay fuego extraño y que esos incendios, el chisme por ejemplo es un fuego, el sexo ilícito es un fuego, y entonces el fuego se combate con fuego. En los incendios forestales se hacen zanjas como de fuego, cortinas como de fuego, brechas como de fuego para que consuman el oxígeno, y cuando ven el incendio descontrolado, el incendio controlado lo descontrole al descontrolado. La palabra de Dios habite abundantemente en tu corazón. Entonces, cuando el diablo venga con algún problema ahí, tú le vas a contestar, escrito está. No, entonces el diablo, como es atrevido, también te va a lanzar un escrito. Escrito. No te muevas del escrito está. No, pero es que mi abuelito dijo y el hermano Sergio dice. No. A mí no me meta en sus líos. Dígale, escrito está, escrito está, escrito está. Y cuando usted le dice al diablo, escrito está, se tiene que ir. No puede soportar, no lo puede tolerar. La palabra es fuego y es martillo. La palabra te forme, que te forme la palabra. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. La Biblia dice que sea tu frase favorita. La Biblia dice, yo a veces fíjese que la vez pasada me encontré con un hermano. Y yo tenía unos años de no verlo. Y entonces empezamos a platicar. ¿Y qué te has hecho? ¿Qué es de tu vida? Como dice Yuri, ¿tú cómo estás? Entonces, pues yo bien, que no sé qué. ¿Estás pastoreando? No te he visto. ¿Qué pasó? No, pues no muchito me estoy congregando. ¿Y por qué? Porque me dijeron. ¿Quién? Y me empezó a hablar, y entonces me dijeron, y después me hablaron, y entonces yo le pregunté, y él me volvió a decir, y yo le volví a decir, y él me dijo, y yo le dije, dije yo, este cuate tiene unos diálogos de Platón tremendos, ¿verdad? Este es tremendo. Pero ni una sola vez me dijo, la Biblia dice. Entonces, si un ángel desciende del cielo para decirte cosas que la Biblia no dice,
y tú se lo aceptas, que era al arcángel no sé quién, al no sé cuánto, al no sé qué otro, pero la Biblia dice que vengan los ángeles, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que vengan ángeles y nos bendigan? Amén, los necesitamos, ángeles de Dios. Y por eso las mujeres se deben de cubrir por causa de los ángeles. Bueno, pues es otro tema. Que vengan, pero hay que discernirlos. Pero no se preocupe, se deben de cubrir solo cuando oran o adoran o profetizan. No cuando están cuidando los baños. O sea, hay hermanitas que están cuidando los baños con su mantilla bien amarrada. No, hombre, ahí no. Como una secta de allá de El Salvador que así salen a la calle y así salen. No, tiene que ser cuando oran o cuando profetiza. Por eso la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que se cubran cuando oran. Y entonces, ¿por qué no se cubren las hermanitas de esta iglesia? Porque no leen la palabra, ni su pastor tampoco. Hoy viene un cáustico yo, hermano, es que ese viaje a El Salvador es tremendo, hombre. Ya ahorita, mapets. Entonces ya llevamos ¿cuántos martillos? 4 con este, ¿verdad? Mapets. Jeremías 51:20. Yo te usé como un martillo, como una masa para el combate. Aleluya, ¿no? Eso es ya cuando el Señor te empieza a permitir que te metas tú en guerra espiritual. No es lo mismo ya entrar en guerra espiritual, ya uno que si lo hacen, lo van formando ahí, hermano, y le dan masa para el combate, martillo para el combate. Generalmente el martillo se utilizaba antes cuando los soldados utilizaban armaduras. Entonces lo que hacían era que mandaban, antes de la infantería, mandaban gente con martillos. Fíjese qué malo da. Mandaban gente con martillos como almáganas. Y empezaban a darle a los soldados que venían con armaduras y los desarmaban todos. Y ya después venía la infantería. Ese martillo es un martillo de guerra. Dios te envía a la guerra, pero no desprotegido. Te envía con generales, con columnas, te envía con panoplias, te envía con lanzas, pero te envía con martillo. Tienes que entrar de frente. Eran los que primero, antes que los escuderos, ellos tenían el combate. Y hermano, eso es la ministración. Hay mucha gente que no se ministra. Tienen que ser formados con gente que también ya la ministraron y la liberaron. Mire, no tenga miedo si se le manifiesta un chamuco hoy. Yo me recuerdo que un hermanito un día estábamos liberando a alguien, pero el demonio, hermano, estaba hecho una furia y se decía un montón de cosas. Era puro endemoniado así, de esos del exorcista. Entonces lo tenían agarrado como entre unos 6 o 10 hermanos quizá. Ya no hallaban ni de dónde agarrarlo. Y el tipo gritaba más, hermano. Y casi levantaba a los otros. Y había uno que le tenía la rodilla acá. Así. Te vas en nombre de Dios. Hasta que un hermanito. ¡Suéltenlo! No, hermanos, que están. ¡Suéltenlo! O sea, las van a ver conmigo. Entonces ya uno lo fue soltando, el otro lo fue soltando, el otro. Total es que lo soltaron. Y sí estaba endemoniado todavía. Entonces el otro le empezó a hablar a su alma y ató y le dijo: vos tenés que venir a administración, etcétera. Y entonces después me habló y me dijo: es que mira vos, me dice, es que yo estuve endemoniado, me dijo. Y vieras cómo me agarraban. Y a mí me dolía, me dice, porque no estaban agarrando al demonio, sino que a mí. Me contó
contaba una hermana que se había puesto muy mal, pero muy mal, y se le manifestaron los demonios y tan mal que en camisón, solo con una subata encima, y se fue a la iglesia porque se había puesto mal, y la empezó a ministrar un hermano que tenía unas uñas así bien gruesas y que no se las cortaba, y le metía las uñas así en la cabeza, en el nombre de Jesús. Y ella dice que ella sentía que le iban a matar y salió huyendo. Pero salió huyendo ella, no el demonio. Y se imagina el cuadro ese, los hermanos persiguiéndola por todo el bulevar. ¡Agárrenla! Y ella corriendo con desesperación de llegar a su casa, porque no, hombre, es que la gente que no ha sido trabajada en eso no se debería de meter en esa situación. Por eso, si a ti se te manifestaron los chamucos y fuiste libre y ya tienes experiencia, o si no se te manifestaron pero tuviste instrucción en ello, entonces vas a ir adquiriendo más y más experiencia, más y más experiencia, más y más experiencia, y entonces te van a convertir en una masa de combate. Los demonios te van a temblar. Bueno, ya me tengo que ir, hermano, también, porque hay que comer, ¿verdad? Pero espérame un rato. Es que quiero llegar a uno. No, este solo anótelo, Primera Reyes 6:7, porque ya no me queda tiempo. ¿Me fits? Este es tremendo, hermano. Este es el que quería llegar y ahí me quedo. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Mire, ya empiezo a arreglar mis cosas para irme. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla falso testimonio contra su prójimo. Déjeme explicarle esto. ¿A cuántos de ustedes le han levantado una plumita alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Qué dijeron de usted esa vez? ¿Qué no dijeron? Dice la hermana. ¿Ah? Dijeron que usted se había robado el vuelto. Sí. Esperen, vamos a acercar el... Yo era una niña de 14 años y fuimos a un velorio con mi mamá, y alguien no nos llevaba y dijo que a mí me habían sacado del velorio y que habían hecho conmigo lo que habían deseado, y Jehová por medio, que es una pura mentira. Fíjese, mire, y le dolió a la hermana. Imagínese, hace tanto tiempo de eso, y la hermana tiene dolor en su corazón. En el nombre de Jesús la bendecimos y sacamos eso de su corazón. Pero ¿cómo puede dañar eso a una persona para ya decir una situación de esa naturaleza? Y a saber qué cuería también le pudieron haber dado. 8 días mi mamá me dio cenas de comer y mi papá me pegó con una correa así de cuero. Espérame, hermana. Antes mataban las vacas, gracias, y sacaban como correas para ponerles hacia los bueyes, y con esa así la torció y me pegó. Pero cada vez que me pegaba me sacaba bocado de mi cuerpo y me dio fiebre. Yo hasta me soltaba mal olor de mi cuerpo de la gran paliza que mi papá me dio, y Dios sabe que es una pura mentira. Pero hace como 4 días supe que la persona estaba muy grave y deseo ir a ver la que hizo esa calumnia. Dios lo bendiga. ¿Algunos le han levantado alguna plumita? Esa no es plumita, hermano. Y a 8 días dice que le tuvo que dar de comer su mamá en la boca porque no podía moverse. Es una barbaridad. A mí también me han levantado un montón de calumnias. Mire, hermano, de mí han dicho, usted no se imagina. Dios mío, pero qué barbaridad, hombre. Me dije, pero mire, no se imagina.
Y yo llegué un momentito en que le empecé a decir a las ovejas aquí: ¿saben qué, hermanos? No me vengan a decir lo que les dicen de mí, o quieren tener un apóstol amargado. No, me dijeron, dulce. Ah, bueno, entonces no me vengan a contar que fulano dice que yo soy aquí, que yo soy allá, que yo hago lo otro, que yo por aquí, que yo sé cómo estoy con Dios. Y entonces el punto principal de esto es que le quiero contar. La Biblia dice: el horno prueba el fuego. Perdón, el horno prueba el oro. El horno prueba el oro. Y el corazón del hombre, la boca del que lo adula. Y yo he entendido una cosa: que una persona que no puede aceptar, que no puede asimilar cuando lo insultan, o cuando las palabras son martillo, son falsos testimonios en contra de uno, y uno se amarga, tampoco puede aceptar la adulación. No puede aceptar ni siquiera la adulación. Al Señor lo querían adular y nunca le hizo mal la adulación. Señor, sabemos que tú siempre andas buscando la verdad y nunca haces cosas aquí y por allá. Tranquilo, el Señor. Hipócritas les decía, hermano, porque sabía cuál era lo que venía detrás. Sabemos que no te cuidas de nadie. Dinos, ¿es lícito tributar a César? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Pero ya cuando llegan con uno: hermano, cuando usted dirige, ángeles vienen a ministrarme. ¡Ja! Hermano, cuando usted profetiza, ay, hermano, ¿y por qué no lo ponen tan frecuentemente a predicar? Porque usted, ¿cómo me ha bendecido, hermano? Y si uno se lo llega a creer, es porque no ha tenido la formación de este martillo. Es necesario, discúlpeme lo que le voy a decir, esta es una mala noticia. Es necesario que contra usted hablen charadas. Es necesario. A mí no me gusta. Renuncio, reprendo, rechazo y reviro en contra. No me gusta. Pero es necesario para ver cómo estamos nosotros en nuestro crecimiento. Pero no seamos esa clase de martillo. No hablemos de otros. ¿Le parece? Ya me despido yo diciéndole lo siguiente. Un día oí yo a una persona que estaba hablando mal de mí. Me llegaron a decir unas cosas que estaban hablando de mí, y yo me puse bien enojado, hermano. Yo no sé si usted se pone contento cuando usted sabe que están hablando mal de usted, pero yo me puse bien enojado. Y fui a orar. Mi recurso es orar, pero a veces no oro bien. Yo quería que le cayera fuego a los demás. Aquí vengo, Señor, aquí está tu siervo. Aleluya. Y entonces el Señor me invitó a que abriera la Biblia, y cuando abrí la Biblia me salió un verso que decía: no pongas mucha atención cuando oigas que hablen mal de ti. Gloria a Dios, dije yo. Ahí me hubiera quedado, fíjese. Porque abajo dice: porque acuérdate que tú has hablado mal de otros. Dije yo, este libro está vivo, dije yo. Entonces no seamos ese tipo de martillos, hermanos, no seamos. A saber, mire, a saber a cuántos les hemos levantado nosotros plumitas también. Que Dios nos ayude. Pero cuando hablen de nosotros, seguramente es una formación que Dios quiere para nuestra vida, y es poder llegar y llorar delante del Señor y decirle: Señor, tú sabes que eso no es cierto. Si quieres llorar delante de Él,
llora, tú sabes, ese es un martillo. Amén, hijo, es un martillo. Es que estoy formando, hijito precioso, aleluya. ¿Cómo me quedaste de bien de esa parte? Estabas romo y ahora estás sedita. Es un término que ustedes no mucho conocen, ¿ah? ¿O sí? Son los que jugamos trompo hace mucho tiempo. El trompo estaba romo. Era aquel que le abría hoyo a uno en la mano casi, hermano. Sedita ya uno lo había alisado en un ladrillo. Ya cuando lo agarraba hasta cosquilla le hacía uno en la mano. Tiempos aquellos. No. ¿Cuántos quieren ser formados? A martillo. Si es necesario. ¿Qué le vamos a hacer pues? Siempre y cuando el Señor esté a cargo. Está aquí el otro, Keilab. No, pero ese sí ya no. Solo le digo dónde está. Salmo 74:6. Y usted lo chequea, porque también yo le doy grano a usted, no solo pan, grano para que usted lo convierta en lo que lo tiene que convertir. Esta oportunidad yo quisiera orar por usted y por mí, que Dios nos bendiga, nos ayude y nos forme. Si alguien ha estado sufriendo por tantas cosas, lo están formando. Puede ser que una situación de tipo de salud, hogar, económica, sea una formación para su vida. Una cosa le puedo decir yo con toda seguridad: no comprendo su caso, no lo comprendo. Si usted viene y me lo cuenta, no lo comprendo. Lo único que sé es que Dios no tiene despropósitos y que Él es el jefe y Él está en control de todas nuestras cosas, no solo de las nuestras, pero más todavía de las nuestras, que somos sus hijos. No se desanime. Si ha estado recibiendo muchos martillazos, llegará un día. ¿Sabe por qué está recibiendo martillazos? Le voy a leer un versículo. La casa de Dios, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. Esta es la cantera. Pero cuando se formó la casa de Dios, ya no se oyó ningún martillazo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. Es decir, en la cantera le dieron de martillazos y martillazos y martillazos y martillazos hasta que le dejaron exacta. Después la juntaron y no se oyó el ruido de ningún martillo. ¿Sabes por qué te están dando martillazos? Porque está siendo formado una casa, un templo para Dios. Y ahorita todavía estás en la cantera. Ahorita todavía hay polvo, hay ruido, martillazos, sufrimiento, dolor, lágrimas, sudor, sangre, de todo. Pero cuando llegues a ser formado el templo en donde habitará el Señor por siempre, ya no se oirá más ruido de martillo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.